Bueno, estimados alumnos, vamos a continuar con esta clase correspondiente a la capa de enlace. Vamos a estudiar el protocolo ARP y las tablas ARP que son importantes tanto en los switches como en la PC. Bien, a manera de introducción, podríamos plantearnos la pregunta de cómo funciona la capa de enlace. Para ello, consideren ustedes esa PC que está al lado izquierdo, donde lo he representado todas las capas que tiene la arquitectura TCP/IP. Supongamos que vamos a enviar una aplicación. Esta aplicación tiene que encapsularse en la capa de aplicación propiamente dicho, introduciendo una cabecera, que lo he colocado de color verde, para la similitud que hay con la arquitectura TCP/IP de UJA. Este se va a encapsular en el protocolo respectivo de la capa de transporte. Aquí está la cabecera de color amarillo, que puede ser TCP o puede ser UDP. Y este a su vez se va a encapsular en el protocolo de la capa correspondiente a Internet, que sabemos que es el protocolo IP. El protocolo IP tiene un conjunto de campos, de los cuales le voy a hacer referencia a dos de ellos, que vienen a ser las direcciones IP, tanto de origen como de destino. La dirección IP de origen lo voy a representar en este caso con el valor IP_1 y la dirección IP de destino IP_2. Aquí existen dos posibilidades, que es lo que va a analizar su computadora para tomar una decisión. La primera decisión importante es saber dónde se encuentra IP_2. O se encuentra en la misma LAN donde se encuentra IP_1, o se encuentra fuera de dicha LAN, es decir, en el Internet. Si se encuentra en la misma LAN, el problema se simplifica. Es simplemente enviar y va a llegar en algún punto de la LAN. Pero si está en la Internet, aquí empieza el primer problema que tiene que resolver la computadora. ¿Qué hace con esa información sabiendo que el destino se encuentra en la Internet, fuera de la LAN? La respuesta es bien simple. Lo envía la información al router. Y el router es el que se va a encargar de cómo llevarlo al punto de destino. Es decir, la primera decisión que va a tomar su computadora es ver qué hace con el paquete. O lo envía internamente a la LAN o lo envía al router, considerando que el destino se encuentra en algún lugar del Internet. Esa decisión se conoce con el nombre de enrutamiento. Es decir, la PC va a enrutar su información en función de un análisis que va a hacer con la dirección IP_1 y IP_2. ¿Bien? Esa decisión se toma y decide y ordena esa decisión a la capa de enlace. Entonces, la capa de enlace tiene que formar una trama. La trama viene a ser la unidad de información de la capa de enlace de datos. Esa trama fundamentalmente tiene dos parámetros: la dirección física de donde sale la trama, en este ejemplo el F_A, y la dirección física hacia donde se dirige la trama, que en este ejemplo es F_B. La trama se envía al enlace, llega al router, ahí está el destino F_B, y desencapsula el protocolo de la capa de Internet, es decir, el protocolo IP. Al momento de desencapsular, analiza lo que contiene la cabecera y ahí se va a dar cuenta que como IP de destino está justamente IP_2. Analiza la tabla de enrutamiento y ahí le va a decir que el siguiente salto es el router R2. Aquí lo que está haciendo el router es una toma de decisión, es decir, un proceso de enrutamiento. Igual lo que hizo la computadora de la izquierda hace un instante. Tomada la decisión, el siguiente salto es R2. Recuerden que eso se hace por dos motivos. Primero, porque está presente el valor IP_2 y está asociado, segundo, está asociado en una tabla de enrutamiento que debe de existir previamente a la llegada de los datos. Tomada la decisión, entonces la capa de Internet del router le va a ordenar a la capa de enlace del router que forme una trama y que esa trama va a tener como dirección física F_C y dirección física de origen F_C y dirección física de destino F_B, llegando la trama al router R2. Luego este proceso se va a repetir hasta llegar a IP_2. Aquí hay un aspecto importante que debemos tener en cuenta, que se ha definido una trayectoria desde la PC que está en el lado izquierdo hacia la PC que está al lado derecho.
siguiendo esa trayectoria de color rojo dibujado aquí en la lámina. La trayectoria se define, como ustedes pueden notarlo ya, por la presencia de una dirección IP de origen, que es IP1, y por una dirección de destino IP2. Es decir, los puntos extremos de la trayectoria tienen que estar especificados a través de una dirección lógica o llamada también direcciones IP. Es por eso que se concluye que una de las funciones que tiene la capa de Internet es definir justamente la trayectoria. Y eso lo hace gracias a las direcciones IP. Pero lo más importante en esta parte de nuestro análisis es tener en cuenta que hay varios enlaces que van a ir definiendo la trayectoria. Por ejemplo, entre la computadora que se encuentra en la izquierda y el router, ahí hay un enlace que va a depender de la tecnología. Puede ser cableado, puede ser inalámbrico, podría ser fibra óptica, entre otros. Y el enlace que está entre el router del medio y el router RS2, que podría ser fibra óptica, podría ser cobre, etc. ¿No? Entonces, estos enlaces vienen a formar parte de una trayectoria. Por lo tanto, se requiere hacer un análisis muy detallado, porque van a existir ahí un conjunto de protocolos que hace posible que este enlace cumpla el objetivo de justamente ir formando la trayectoria. Por eso que la responsabilidad, la función que tiene la capa de enlace es justamente ver que la información, llamado trama, viaje correctamente en el enlace. Y ahí, como lo vamos a ver más adelante, hay conjuntos de protocolos que hacen su trabajo de manera adecuada para que esto se realice. Entonces, la capa de enlace, en resumen, podríamos afirmar que es aquella capa que se va a encargar en ver que la trama viaje de manera correcta en un enlace, que pueden ser alámbrico o inalámbrico. Y para ello va a existir un conjunto de protocolos que va a hacer posible dicha acción. Y un elemento importante en la capa de enlace es identificar de dónde se origina la trama y a dónde llega la trama. Es decir, la dirección física, que son direcciones inherentes a la tarjeta de interfaz de cada equipo. Dicho ello, la pregunta que nos podemos poner en este momento es ¿cuáles son los servicios que se proporcionan en la capa de enlace? Podemos resumir rápidamente que un servicio de la capa de enlace es formar la trama. Claro, ¿no? Esa estructura de unos y ceros que viaja por un enlace es una responsabilidad de la capa de enlace. ¿Qué significado se le va a dar para que exista la comunicación propiamente dicho en dicho enlace? ¿No? El otro servicio es el acceso al enlace. Es posible que dos nodos que están conectados al mismo enlace puedan analizar dicho enlace y llegar a la conclusión de que ese enlace está libre, lo cual es cierto, ¿no? Porque hay los dos miran al mismo instante y está vacío. Y por lo tanto los dos introducen su trama al enlace. ¿Qué pasa? Que en un momento va a haber una colisión. Se van a estrellar, van a chocarse las tramas. Entonces, eso es un mal inicio en un proceso de comunicación, ¿no? Hay que buscar la forma de volver a enviar las nuevas tramas. Por lo tanto, la capa de enlace tiene que tener como servicio la responsabilidad de acceder al medio. Y esto lo va a hacer a través de algunos protocolos de acceso de control al medio llamado MAC. Y va a estar en función también del modo de comunicación, que puede ser punto a punto, puede ser punto multipunto, o puede ser de punto a un solo grupo. Puede ser entonces punto a punto, unicast, punto con todos, un punto con todos, puede ser broadcast o multidifusión o difusión, como lo llaman algunos, o punto a un solo grupo que podría ser, en este caso, multicast, ¿no? Ese es uno de los servicios que ofrece la capa de enlace. Otro servicio es la entrega confiable. Es necesario saber que la información, no solamente saber, sino que la información no sufra ninguna alteración en el medio de transporte, en el medio físico, en el medio de transmisión, ¿no? Entonces, para ello es necesario considerar algunos algoritmos que puedan detectar justamente el tipo de error posible. Es decir, deseo que la trama llegue correctamente al extremo final. Para ello,
tengo que buscar diversos mecanismos. Desde los mecanismos más complejos que vienen a ser algunos algoritmos que detecten y corrigen error, hasta mecanismos que el receptor pueda decirle al emisor que la información llegó bajo ciertas condiciones, lo que se llaman los ACKs, los ángulos. Ese es un servicio que debe ofrecer la capa de transporte. El control de flujo es el servicio que consiste en que el emisor le dice, perdón, cuando el emisor envía una trama al receptor, al destino, el destinatario, hacia donde llega la trama, tiene la facultad de informar al emisor de que aumente o disminuye la tasa de envío de la trama. ¿Por qué? Porque el receptor, hacia donde se dirija la trama, puede tener sus recursos libres, por lo tanto, podría soportar mayor velocidad de la trama, o podría tener el receptor sus recursos ya saturándose, producto de la congestión. Por lo tanto, le dice al emisor, disminuye tu tasa de envío. Esa comunicación que tiene el receptor hacia el emisor para que su tasa de transferencia aumenta o disminuya de acuerdo a los recursos hardware que tenga, se llama control de flujo, ¿no? Detección de error, comentaba hace un rato, entonces que es muy importante que saber exactamente si la trama en un enlace está llegando de manera correcta. Para eso tiene que haber conjuntos de algoritmos asociados a cada trama, y eso va a depender del medio de transmisión. No solamente es detectar el error, lo ideal sería que corrige el error. El receptor detecte el error y corrige el error. Eso también sería un servicio importante que proporcione la capa de enlace. Pero acá viene una pequeña observación, ¿no? Cuanto más fino hagamos al receptor, es decir, cuanto más facilidades, cuanto más servicios me dé el receptor, voy a introducir más algoritmos, más protocolos, más mecanismos de diálogo, y que hace que el proceso de transmisión en sí empiece a disminuir. Es decir, buscar velocidades altas se transformaría en un gran problema. Es por eso que en muchos casos, como el caso de una red LAN, corregir errores no es una solución ideal, porque estaría reñido a conseguir velocidades altas. Entonces simplemente las tramas se desechan y los protocolos que están en la capa superior detectarán pues que ha habido un error en el proceso de transmisión y el emisor tomará acciones respectivas para corregir. Pero no se va a hacer en la capa de enlace, por un tema de tiempo, de temporización, de retardo. Finalmente, otro servicio que podemos comentar es sobre el proceso de transmisión semiduplex o full duplex. Es decir, podemos transmitir en un enlace una trama en un sentido, pasado un tiempo en otro sentido, justamente para evitar el tema de la colisión. O también podríamos enviarlo en simultáneo, ¿no? Pero para que esto suceda, ahí sí tenemos que buscar mecanismos tan completos como el tema de la modulación, por ejemplo, la división en el tiempo, en la frecuencia, en el medio, en el canal, o simplemente tener un medio de ida y un medio de retorno, ¿no? Pues son soluciones que nos pueden plantear la capa de enlace. Hay que recalcar de manera adecuada que, si bien es cierto, estos son los servicios que ofrece una capa de enlace, en una determinada red no todos los servicios tienen que estar implementados. ¿Por qué? Porque hay algunos servicios que por su complejidad generan un tiempo de procesamiento debido a que hay algoritmos, debido a que hay protocolos, debido a que hay mecanismos de diálogo, etcétera, etcétera. Y todo ello implica un retardo. Entonces, en redes de banda ancha, en redes donde la velocidad es un factor importante, se tiene que, de repente, priorizar algunos de estos servicios y otros dejarlos. En cambio, hay otros tipos de redes donde la velocidad no tiene por qué ser un factor importante, pero sí la seguridad y la confiabilidad, que la entrega sea confiable, por ejemplo.
Entonces se tiene que priorizar otros tipos de servicios de esta lista y dejar otros, ¿no? Entonces la implementación de estos servicios van a depender mucho de la naturaleza de la red. ¿Qué es una trama? Hay que recordar que una trama es la unidad de información en la capa de enlace. En primer lugar, la información que circula por un cable es un conjunto de unos y ceros que aparentemente no tiene algún significado, aparentemente, pero en realidad sí lo tiene. La ubicación, el tamaño, el grupo de los bits va a tener un determinado significado y va a ser interpretado de manera adecuada por los dispositivos extremos de un enlace. Por ejemplo, una forma de representar los unos y ceros es a través de codificarlo en el formato hexadecimal. Es por la simplicidad. Y estos, ya sea binario o ya sea hexadecimal, pueden tener, como voy a repetir, un significado. Por ejemplo, en esta figura, todos los unos y amarillos podrían identificar algo fundamental en el proceso de transmisión, ¿no? Que puede tener un tamaño, la ubicación de los bits, etcétera, etcétera. Le voy a llamar campo 1. De igual manera, otro grupo de unos y ceros podría tener otro significado, y las ubicaciones que tienen ahora los nuevos bits y los estados que se encuentran significa algo porque va a ser interpretado de una manera en las interfaces de la red. Le voy a llamar campo 2 y así sucesivamente. De estos campos que hay en mi trama, que viene a ser un flujo de unos y ceros, algunos lo podemos agrupar por su importancia, porque está ligado fundamentalmente a la capa de enlace, y le voy a decir cabecera de la trama, y el resto lo vamos a denominar datos de la trama. Entonces, la cabecera de la trama está constituido por un conjunto de campos que van a permitir que dicha trama viaje de la manera adecuada por el medio de transmisión, ¿no? Eso va a depender mucho de la tecnología y de la estructura de la trama. Pero sea cual sea, toda trama tiene una cabecera y tiene los datos que lleva dicha trama. En el caso de la arquitectura TCP/IP, en la gran mayoría de los casos, los datos que lleva es el protocolo IP, IP versión 4, IP versión 6, o el protocolo ARP, entre otros. ¿Sí? Bien. ¿Qué cosa es la trama IEEE 802.3? Hemos dicho que la trama es la unidad de información fundamental en la capa de enlace. Entonces, años atrás, hace algunas décadas, ya 3 o 4 décadas atrás, se definió una trama por la IEEE y lo denominó 802.3. Esta trama está constituido fundamentalmente por un campo llamado preámbulo de 0 a 7, de 7 bytes, del 0 al 6, hay 7 bytes, que lo he pintado de color amarillo, que se conoce como preámbulo. O sea, el preámbulo, voy a repetir, está conformado por 7 bytes. Del 0 al 6 hay 7 bytes. Y cada byte está conformado por una secuencia de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, intercalado, ¿no? ¿Para qué sirve el preámbulo? El preámbulo sirve para una sincronización entre la parte transmisora y receptora en el enlace, ¿no? Luego tenemos un campo llamado SDF, Start Frame Delivery. Este campo, que lo he pintado de color naranja, está constituido por un solo byte. Este byte va a indicar el inicio de la trama. Y como ven ustedes, la diferencia entre el preámbulo es una secuencia de 1, 0, 1, 0, excepto el último bit es 1, ¿no? Es decir, es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Y ese es el indicador de inicio de trama. Luego viene la trama propiamente dicho. Viene la dirección de destino, que viene a ser la dirección física o MAC de destino, que está constituido por 6 bytes. También hay que especificar la dirección física o MAC de donde sale la trama, y está definido en la dirección de origen, ¿no? Que también es el byte. Luego tenemos un campo tipo que fundamentalmente nos va a decir la naturaleza de la información que está viajando en esta trama. Este campo tipo es de 2 bytes.
y tiene valores ya preestablecidos que corresponden a determinados tipos de protocolo. El PAD, el PAD, es justamente el lugar donde se va a colocar la información en sí que va a llevar la tabla. El LLC viene a ser un campo intermedio que sirve como una interfaz entre la capa de red y la capa física. Hay que recordar que la trama 802.3 trató de ser una trama ampliamente utilizada por un conjunto de tecnologías de red. El FCS viene a ser un campo de 4 bytes donde se va a especificar el resultado de un algoritmo que tiene como objetivo chequear, verificar que la información no sufra alteración. La idea es bien simple, ¿no? Toda la trama, quitando el preámbulo y quitándolo el campo SFD, toda la trama que queda, se aplica una expresión matemática. El resultado de esa expresión matemática se almacena en el campo FCS. Y en conjunto con la trama viaja al otro extremo. En el otro extremo se recibe la trama, obviamente se recibe el campo FCS, y en el receptor, solo en la trama, sacando el FCS y obviamente dejando el preámbulo y el SFD, en lo que queda, que vendría a ser la trama utilizable, se vuelve a aplicar el algoritmo y debe de salir un resultado idéntico a lo que ha llegado. Si eso sucede, es porque la trama ha viajado de manera correcta, ¿no? En eso consiste, en palabras muy simples, el uso del campo FCS. Y justamente hay un algoritmo muy utilizado que es CRC, el chequeo de redundancia cíclica, que no es más que una división polinomial, ¿no? Se divide toda la trama entre un polinomio estandarizado y el resultado, tengo el cociente y tengo el residuo, el residuo es parte ahora de la trama con la característica que la nueva estructura, considerando el CRC, se demuestra que es divisible entre ese divisor del polinomio que es un valor estandarizado. Entonces cuando llega al otro extremo se vuelve a dividir y como es divisible, el residuo tiene que ser cero. En eso consiste el chequeo. Bien, por otro lado, existe la tecnología Ethernet. Ethernet, que fue diseñado por Robert Metcalfe ya hace décadas atrás, es una propuesta que él hizo en su tesis doctoral, mientras era estudiante de doctorado, y es una propuesta muy similar a lo que es IEEE 802.3. ¿Por qué es muy similar? Porque los dos consideran el mismo algoritmo de acceso al medio, el CSMA-CD, ¿no? El mismo, de ahí ya existe una similitud tremenda, ¿no? El CSMA-CD es un algoritmo que consiste en que los nodos analizan el medio de transmisión antes de enviar la trama. Si lo encuentra vacío, envía. Y si lo encuentra ocupado, deja de enviar. El problema está cuando los dos nodos, o dos o más nodos en simultáneo, analizan el medio y observan de que está libre. Entonces, dos o más nodos envían la trama y obviamente hay colisión. Ahora, de manera aleatoria, a través de unos números aleatorios que se generan en el algoritmo, los nodos involucrados en la colisión van a esperar una ventana de tiempo, aleatoriamente van a ser diferentes. En el tiempo no van a coincidir. Entonces, cuando uno de ellos mira, va a encontrar vacío, envía la trama, pasado un tiempo, aleatoriamente el otro va a mirar el medio, va a encontrar vacío y el proceso continúa correctamente. El problema está en que los dos o más nodos aleatoriamente coinciden en una ventana de tiempo igual. Por lo tanto, dos o más nodos van a esperar el mismo tiempo, dos o más nodos van a mirar al mismo tiempo el medio y van a llegar otra vez a la conclusión que esté vacío. Y otra vez envían y por segunda vez va a haber una colisión. Y este proceso podría seguir indefinidamente, ¿no? Entonces lo que se hace es
que por cada colisión las ventanas de tiempo se van a ir aumentando en potencia de 2 a la n. Es decir, si hay una colisión es 2 a la 1, que son 2 ventanas. Si es 2 colisiones, serían 2 a la 2, 4 ventanas. Si es 3 colisiones, 2 al cubo, 8 ventanas. Y así hasta la 10. Cuando hay la 10ª colisión, es 2 a la 10, 1024 ventanas. Es decir, hay 1024 opciones que tendrían que elegir aleatoriamente los nodos para poder analizar el medio. Entonces la coincidencia es prácticamente poco, ¿no? Poco probable que suceda una coincidencia en elegir los números aleatorios entre 1024 valores. Pero si esto sucediera, entonces ya se empieza a disparar el tiempo, ¿no? Porque una espera, en el peor de los casos, una espera de 1024 ventanas de tiempo, estamos hablando de repente en minutos, ¿no? Entonces lo que se hace es que hasta la 10ª colisión tenemos 2 a la n. Y a partir de la 10ª hasta la 15ª colisión, siempre se va a mantener constante 2 a la 10ª, 2 a la 10ª, 2 a la 10ª. Y cuando suceda una 16ª colisión, pues simplemente ahí se elimina el proceso de transmisión, ¿no? Bueno, ese es el algoritmo CSMA0, que lo usa tanto Ethernet como el triple 802.3. Bueno, este algoritmo en el tiempo ha ido mejorando, porque ahora, en el caso de una red inalámbrica, el problema también subsiste, ¿no? Existe, ¿no? Y ahí tendríamos que utilizar un algoritmo un poco mejorado, que se conoce con el nombre de CSMA-Z, ¿no? Donde la diferencia fundamental está en que en el mundo inalámbrico hay un componente de ajustes residuos por la complejidad del medio. Bien. De estas dos tecnologías, de estas dos tramas, porque las tramas están vinculadas a las tecnologías de redes de aquel entonces, tanto Ethernet como el tipo 802.3, fue Ethernet la que predomina hasta el día de hoy. Tal es así que Ethernet ya evoluciona, digamos así, se acondiciona a lo que IEEE establece, y el día de hoy nosotros hacemos uso de la trama Ethernet 2. Ethernet 2. Bueno, comúnmente llamamos Ethernet, ¿no? Y eso es lo que hoy en día se utiliza. ¿En qué consiste el formato de una trama Ethernet? Ethernet 2, simplemente Ethernet. Está constituido por una dirección MAC de destino de 6 bytes, una MAC de origen de 6 bytes, un campo tipo de 2 bytes, y los datos que pueden ser entre 46 hasta 1500 bytes. Quiere decir que una trama tiene un tamaño mínimo y tiene un tamaño máximo, ¿no? Bien. Lo importante de la trama es que esta puede encapsular un conjunto de protocolos. Por ejemplo, en un momento determinado, la trama puede llevar el protocolo A. En otro momento determinado, la trama puede llevar el protocolo B. Y así sucesivamente. Cada protocolo que se encapsula a la trama Ethernet tiene asignado un número propio del protocolo, que va justo en el campo tipo. Por lo tanto, habrá, por ejemplo, un número N1 asociado por estándares, asociado al protocolo A. Por lo tanto, el campo tipo tendrá el valor N1, para informar de que el dato tiene el protocolo A. El protocolo B tendrá otro número, N2, y será colocado en el campo tipo para que cualquier equipo que analice la trama y vea que el campo tipo es N2, sepa que el protocolo es el protocolo B, y así sucesivamente. Este proceso se llama justamente el proceso de multiplexación. Y aquí tienen algunos valores del campo tipo. Por ejemplo, si está en 0800, un valor muy clásico, quiere decir que la información que está encapsulando es IPv4 4. Si es 0806, es ARP, es 86DD, es IPv6, entre otros. Existe obviamente toda una colección compleja, muy compleja, de los valores que tiene, que es definido por la IEEE. Bueno, aquí está la página web donde ustedes pueden encontrar
mayor detalle de otros valores. Bien, ¿cómo es el envío de una trama? Recuerden que la trama está asociado a un enlace y una trayectoria está constituido por un conjunto de enlaces. Entonces, entre la PC y el router hay un enlace. Lo vamos a denominar enlace número 1. ¿No? Y entre el router y la otra PC de la izquierda hay otro enlace y le vamos a dar enlace número 2. Centrémonos por ahora en el enlace número 1. El enlace número 1 va a enviarse por ese enlace número 1 una trama. Hay que observar que cada equipo tiene un número IP, observen ustedes, y una MAC. Esta interfaz del router tiene un IP, tiene una MAC. Esta otra interfaz del router tiene su IP y su MAC. Esta otra también, su IP y su MAC. Igual las PC, todos tienen su propia IP y su propia MAC. Recordar que la dirección MAC es la dirección física que está asociada a la tarjeta por el fabricante. Por lo tanto, son direcciones que no podemos alterar. Las direcciones lógicas son direcciones que van en el protocolo IP y uno lo configura siguiendo un cierto criterio de pertenencia a un prefijo de red, ¿no? Bien, entonces las direcciones físicas vienen de fábrica, no lo podemos alterar, por lo tanto, la trama sale, se tiene que especificar de dónde sale y a dónde va. Por lo tanto, en el de amarillo hemos dicho que es la dirección de destino. Y efectivamente, si esta trama sale de la computadora y va a esta interfaz del router, esta interfaz del router sería el destino. Y la dirección es F653, 6F53, F6A43412. Este valor es parte, miren, está idénticamente colocado en el campo de amarillo. Y el origen de la trama es la PC y su MAC es idénticamente colocado en el campo de celeste. Y el campo tipo es 0800 en este caso porque estamos asumiendo que el dato que lleva la trama es IP versión 4. Y es en IP versión 4, aquí, donde se especifica la dirección IP tanto del origen de la trayectoria como del destino de la trayectoria, ¿no? Cuando analizamos ahora, esta trama llega al router, lo que hace el router es analiza la data, es decir, IP versión 4, y ahí se va a dar cuenta que la dirección de destino está en el 202.1.3.43, ¿no? Este router debe tener una tabla, la tabla le debe decir cuál es el salto siguiente o cuál es la interfaz por donde debe enviarse la información. En este caso es por esta enlace en la parte inferior. Esa es la decisión que toma el router en enrutamiento gracias a las tablas y gracias al valor IP que está presente en el protocolo IP versión 4, el IP de destino. Tomada la decisión, se va a definir ahora el enlace número 2 para completar la trayectoria de color. ¿Y qué hace en esta trayectoria 2? Se establece la MAC de destino, viene a ser el de la PC de la izquierda, de la derecha, perdón, ¿no? La dirección MAC de origen, que viene a ser de esta interfaz, que va a ir apuntando al host de la derecha, el campo tipo, que sigue siendo 0800, y los datos que contiene la dirección IP de origen y destino y otros valores. En conclusión, las tramas van variando de enlace a enlace. ¿Por qué? Porque en cada enlace, la dirección de destino del enlace y el origen es diferente en la otra trama, en otro enlace. En otro enlace, la dirección de destino y de origen difiere de la siguiente y de la siguiente y así sucesivamente. Entonces, en una trama lo que va cambiando son las direcciones de destino y de origen físicos, o MAC, el problema. Lo que no puede cambiar es el contenido del dato, en este caso IP versión 4, que contiene las direcciones lógicas. Porque si las direcciones lógicas cambian, no se sabía a dónde enviar. En algunos casos, deliberadamente se cambian las direcciones de destino o las direcciones de origen. En general, ¿se puede cambiar deliberadamente una dirección IP? Sí. Si eso sucediera, lo más lógico es crear unas tablas para recordar cuál fue el cambio. De tal manera, cuando
la información viene de retorno, pueda saber exactamente de dónde vino originalmente para poder restaurar esa dirección y poder ser entregado al origen correspondiente, ¿no? En condiciones generales y normales, las direcciones lógicas no deberían de ser alteradas. Pero, insisto, si fuera el caso, de manera deliberada, entonces hay que crear tablas. ¿Sí? Aquí empieza a surgir un primer problema. El problema es, todos los nodos saben la dirección MAC de mi enlace de destino, del puerto, de la interfaz de destino de mi enlace. Por ejemplo, esta computadora de la derecha, de la izquierda, el de la izquierda, cuya IP es 200.1.2, ¿sabe la MAC de esta interfaz del router? En principio no debe saberlo, pues, pero necesita saberlo sí, porque si no, ¿cómo se forma esta trama? Justamente ahí es el problema a resolver, y este es el protocolo que lo resuelve, el ARP. El Address Resolution Protocol es un protocolo que, conociendo la IP de destino, le va a entregar la MAC correspondiente, ¿no? De esa manera, todos los nodos van a saber la MAC del destino, es decir, la MAC del otro lado del enlace, para poder enviar la trama, ¿no? Las direcciones físicas están formadas por 6 bytes, 48 bits, y estas direcciones están divididas en dos partes. Uno, de los bits de mayor peso, que se llama el OI. El OI viene a ser identificador único de organización. Es un número asociado a cada fabricante. Es decir, Cisco tiene un conjunto de valores asignado a dicha empresa Cisco. Huawei tiene otro grupo de códigos OI asignado a Huawei. Y así sucesivamente. Pero ya podemos identificar con el valor que tiene esos 3 bytes el fabricante de la tarjeta. Y los otros 3 bytes de menor peso, el de amarillo, en este caso, corresponde al número de serie de la tarjeta, llamado también como interfaz, identificador de interfaz. Este viene a ser la composición, digamos, natural, vamos a llamarle así, de una dirección física o MAC. A esta dirección se le conoce como dirección unicast. Lo vamos a reconsiderar nuevamente más adelante, ¿no? Esa es la composición entonces de una dirección física o MAC en su situación básica, que es unicast. Hay una página web donde se puede encontrar todos estos códigos relacionados, esos 3 bytes OUI relacionados con el fabricante de la tarjeta. Las direcciones físicas y direcciones IPs son conceptos diferentes, pero van de la mano, pero son diferentes, ¿no? A ver, una dirección lógica, llamado también dirección IP, está definido en el protocolo IP versión 4 o IP versión 6. Nos vamos a centrar en IP versión 4. En IP versión 4 el tamaño es de 32 bits, de 4 bytes. En el caso de una dirección física o MAC, está formado por 48 bits o 6 bytes y corresponde en la trama Ethernet, a diferencia del anterior que corresponde en el protocolo IP versión 4, ¿no? Están ubicados en protocolos diferentes y están ubicados en capas diferentes. ¿Por qué? Porque tienen funciones diferentes. Pero en conjunto, los dos me van a poder determinar toda la trayectoria que va a seguir la información desde un punto A a un punto B. Aun cuando ese punto B puede estar literalmente al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, en la trama Ethernet, vuelvo a repetir, en la cabecera están ubicadas las direcciones MAC de origen y destino, y dentro del dato, en el protocolo IP, están asignadas las direcciones lógicas. Una dirección unicast, una dirección física unicast, es aquella que acabo de comentar, está formada por 3 bytes correspondiente al OI,
y los otros 3 bytes que corresponden a la interfaz de la tarjeta, el número de serie, si quieren llamarlo de otra manera. Y una dirección tipo unicast, bajo esas características, identifica uno y solo una interfaz. Por lo tanto, no pueden haber 2 interfaces con ese número. Habría conflicto, ¿no? Recuerden que estas direcciones vienen de fábrica. Luego vienen las direcciones física o MAC broadcast. Es todo lo opuesto. Una dirección broadcast es aceptado por todos los nodos. Todo nodo, todo equipo, toda tarjeta, aceptará la dirección broadcast. ¿Y cómo sabe que es una dirección broadcast? Porque toda dirección broadcast está formada por 48 bits en 1. Es decir, en hexadecimal, FF, 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 en hexadecimal. Cuando llega una trama con este valor, inmediatamente el nodo receptor dice, ah, esto es broadcast, y por lo tanto, me guste o no me guste, lo tengo que aceptar y lo tengo que procesar. Producto del procesamiento de lo que tenga la trama, broadcast tomará acciones siguientes, pero ya lo procesó, ¿no? Entonces, las direcciones físicas, MAC broadcast, tienen la MAC de destino en puros ceros y son utilizados por muchos protocolos en su fase inicial. Un protocolo en una fase inicial necesita comunicarse con un nodo destino, pero no sabe dónde está. Sabe que está en la red, pero no sabe dónde está. Entonces, una primera opción es enviar la trama broadcast. Le va a llegar a todos, incluyendo al destinatario del cual deseo que llegue. Y él me responderá, ese destino, el destino responderá al emisor y estableciéndose ¿qué cosa? La comunicación, ¿no? Entonces, el broadcast tiene un lado positivo, es establecer una comunicación en una fase inicial en algunos protocolos, pero tiene un aspecto negativo, que por querer comunicarse con un punto, estoy comunicándome con todos. Y eso significa perturbar el funcionamiento de los otros nodos de manera indeseada. Luego tenemos las direcciones físicas o MAC llamado multicast. Entonces, para estas direcciones multicast, en el caso de que sea IP versión 4, se distinguen porque empiezan con 01, 00 y luego viene 5E. Este viene a ser el patrón reservado para una dirección multicast en IP versión 4. Recordar que si yo estoy utilizando una comunicación multicast, es porque de todo un conjunto total de usuarios me voy a concentrar solo en un subconjunto. Y a ese subconjunto, de todo ese conjunto, a ese subconjunto, es que yo voy a establecer una comunicación. Eso se llama multicast. Entonces, la trama tiene que ser una trama multicast. ¿Y cómo sé la presencia de una trama multicast? Porque empieza en 01, 005. Como las direcciones IP también tienen que ser multicast, porque es una comunicación multicast, los bytes, los 23 bits que conforman la dirección IP, ¿no? Los 23, 24 para redondear, ¿no? Es asumido y copiado en la porción de amarillo, que justamente ahí hay 23 bits, reservado de un 24 bits. ¿Sí? De esa manera se forma la trama, la dirección de destino multicast. Me voy a explicar de manera de ejemplo. Sé que toda dirección multicast tiene este patrón de 3 bytes. Esto ya no lo puedo alterar. Pero una dirección multicast en IP versión 4, por ejemplo, es este valor. 224.0.0.10. Esto es una dirección IP versión 4 multicast. De estos, los 3 números de más a la izquierda, ¿no? Que ahí justamente aquí hay 24 bits, lo voy a copiar, lo voy a pasar en hexadecimal y lo voy a copiar aquí en la región de amarillo. Y se transforma en 00000A. Entonces, todo esto en conjunto, el 01, 005E, 00000A, forma la dirección multicast en IP versión 4
que corresponde a esta dirección multicast de IP versión 4. Es decir, hay una vinculación entre el multicast en IP y el multicast de la trama, de la dirección física, ¿no? Así se forma la dirección multicast. Las direcciones multicast se utilizan mucho en los protocolos, entre comillas, relativamente modernos. Porque los protocolos antiguos, al iniciar una comunicación, realizaban un proceso muy sencillo. Envío a todos y listo, me responderá quien corresponde. Los protocolos relativamente modernos, vamos a llamarle de una manera, ellos definen un grupo, ya no a todos, para no perturbar, a un grupo, y solo a ese grupo envía la información para empezar el proceso de comunicación. Para que esto suceda, todos tienen que aceptar ciertas condiciones. Por ejemplo, que un determinado grupo está referido exclusivamente a un determinado protocolo. Otro grupo está definido a otro protocolo. Entonces, cada vez que se define una dirección de un grupo, uno genera o reciba una información de un grupo, se sabe que está asociado a un determinado protocolo. Y de esa manera los nodos van a reaccionar. Esa es la forma como trabaja, por ejemplo, el protocolo OSPF versión 2, el protocolo OSPF versión 3. ¿No? En el caso de un protocolo IP versión 6, el análisis es similar, solo que ahora los 3 primeros bytes es 333300. Esto es lo que nos va a identificar la dirección MAC multicast en IP versión 6. En realidad es de 33330000 hasta 3333FFFFFF. Ese es el rango complejo que tiene, pues, ¿no? Aparentemente enorme, de combinaciones en IP versión 6. Y nuevamente, en IP versión 6, aquí hay 8, los 24 bits de menor peso de la dirección IP versión 6 multicast se copian en el memoria, igual como sucedía en las direcciones IP versión 4. Aquí hay un ejemplo interesante, práctico, para poder ilustrar lo indicado. Acá yo tengo una computadora. Esta computadora tiene esta dirección IP versión 4, esta MAC. Esta puerta de enlace tiene su dirección IP y su respectiva MAC. Acá se ha generado un protocolo, por ejemplo, el protocolo ARP. En su fase inicial genera un mensaje llamado ARP request y lo manda a broadcast. Y observen ustedes, miren aquí en el de rojo, está puros Fs, puros unos, nos hace recordar que esto es una dirección broadcast. Y envía a quien sea, obviamente va a llegar a él. Y la dirección MAC de origen, el de color celeste, es la de la PC. Recuerden que en un primer instante la PC quiere comunicarse con el router y no tiene ningún tipo de información. No sabe la MAC. Justamente este protocolo es el responsable de encontrar la MAC, pero cuando él se genera, no sabe la MAC. No hay un protocolo previo que le diga a RP cuál es la MAC. Entonces lo que él hace es agarra y envía a todo el mundo, ¿no? Y quien corresponda, porque dentro del protocolo RP, dice acá, por acá, está la dirección IP V4 y versión 4 del router. Entonces él lo lee, dice, esto es conmigo, y luego responderá. Entonces aquí ven un ejemplo típico del uso de broadcast. Recuerden que en una trama, los primeros 6 bytes es MAC de destino, la de rojo. Los siguientes 6 bytes es la MAC de origen, esta de celeste, de azul, acá. Y los 2 bytes es el campo tipo, el 0806, que corresponde al protocolo ARP. ¿No? Bien, aquí traducido en nuestra gráfica clásica, estos valores de amarillo corresponden aquí al FF, esto de celeste corresponde al de azul, y el campo tipo al de verde. Todo lo que viene a continuación representa el dato
en este caso ARP. En Unicast, ahora va de manera puntual. Esto ya cuando ya se conoce la MAC todo, recuerden que el protocolo RP es el responsable de conocer la MAC de destino. Entonces miren acá, la MAC de destino, que lo he pintado de color rojo aquí, corresponde a los 6 bytes de mayor, los primeros 6 bytes de mi trama. Luego viene la MAC de origen, el de azul, corresponde a los siguientes 6 bytes. Y luego viene el campo tipo, que son de 2 bytes. En este caso 0800, a diferencia del anterior. ¿Por qué? Porque ahora está llevando IP versión 4. ¿Sí? Recuerden que es un número que va a estar asociado a un determinado protocolo. En la lámina anterior, la trama Ethernet estaba encapsulando a RP. Aquí, la trama está encapsulando a IP versión 4. Y ahí está. La MAC de destino sale del R1, la MAC de destino es este valor que está acá, la MAC de origen es este valor que está aquí, y el 0800 indica que lo que viene adentro es IP versión 4. De esa manera, el R2 va a poder establecer la comunicación, recibir la trama de R1. En un tema multicast, una interfaz tiene, como observan, IP versión 6, acá he puesto un ejemplo, dirección unicast IP versión 6, dirección unicast IP versión 4, igual sucede en el router 1, igual en el router 2, tiene una MAC, el router 1, tiene una MAC, el router 2, ¿no? Entre otros. Y tiene una dirección multicast R2. Esto se deduce inmediatamente de lo que expliqué anteriormente. ¿Por qué? Porque hay un número IP versión 4 multicast. Los 24 bits de menor peso, ¿no? Se van a agarrar, es este valor 005, para formar parte de la trama multicast MAC de destino. Lo vamos a ver a continuación. Aquí está. El de rojo, los primeros 6 bytes, representa la MAC de destino. ¿Cómo se ha obtenido? 01005E, que es el patrón fijo. Pero el valor 000005 se obtiene de este valor 005 expresado en hexadecimal. Y aquí está, 224.0.0.5. Esto representa una edición IP versión 4 multicast. Los 24 primeros bits entran acá, como el rojo y es un patrón fijo, entonces se tiene la dirección MAC de destino. Multicast en IP versión 4. Y ahí lo tenemos, ¿no? O sea, la MAC de destino es una composición entre un valor ya estandarizado y otro que se deduce de la dirección IP versión 4. Esto es la dirección MAC de origen, no hay cambio ahí. En el caso de IP versión 6, la figura es similar, solo que ahora hay que considerar el número de IP versión 6. Pero la estructura, sabemos que bueno, en este caso estamos hablando de la dirección unicast. Dejemos todavía el multicast. Hablemos de una dirección unicast, como dice el título, dirección física unicast en IP versión 6. El multicast lo vemos a continuación. En una dirección unicast, el proceso es similar en una IP versión 4 unicast. No cambia en nada. ¿Por qué? Porque la MAC de destino es este valor que está de rojo, que está acá, en el color amarillo. Y este de color azul está aquí en el color celeste. Porque esto es MAC de destino y este es el MAC de origen. Lo único que cambia es este valor, el 86DB. ¿Por qué? Porque es IP versión 6. Anteriormente era 0800, porque era IP versión 4. Como es IP versión 6, es 86DB. Es decir, la estructura de una trama Ethernet es válido a IP versión 4 y IP versión 6. ¿No? Esa es la magia, vamos a llamar así, de adaptación que tiene la trama Ethernet a los diversos protocolos que en algunos casos han ido surgiendo a lo largo del Internet, como es el caso de IP versión 6. ¿No? Ahora sí, la dirección multicast en IP versión 6, vuelvo a repetir, tiene una estructura
que ya sabemos empieza en 333300, aquí está, de rojo, y los otros 24 bits, los 3 bytes de menor peso, se obtiene de la dirección multicast en IP versión 6. Esta dirección multicast termina en 1, y aquí observan, tiene 1. Los detalles de cómo está expresado una dirección IP versión 6 será analizado en capítulos siguientes. Por ahora lo que sería interesante tener en cuenta es que tanto una multicast en MAC, una edición física o MAC multicast en IP versión 4 o en IP versión 6, tiene una estructura donde los primeros 3 bytes tienen un valor ya fijo, para IP versión 4, para IP versión 6, y los otros 3 bytes de menor peso corresponde a la dirección multicast en IP versión 4 o IP versión 6, según corresponde. Así se forma la dirección de destino. MAC de destino. Bien. ¿Por qué es importante en un switch las direcciones físicas o MAC? Porque todo switch debe de tener una tabla. En este caso, las computadoras, como ustedes pueden notar, tienen una MAC, un IP. Entonces, lo que tiene el switch son sus interfaces, el FA1, el FA2, el FA3, el FA4, etc., por donde se conectan las computadoras. Entonces, la tabla del switch dice, la computadora que tiene la MAC A, que está aquí, está conectado a la interfaz 1. La computadora que tiene la MAC B está conectado a la interfaz 2, y así sucesivamente. Entonces, cuando viene una información que quiere dirigirse, está dirigiéndose a la MAC B, mira la tabla y lo envía a F2, estableciéndose la comunicación directa. En este mismo instante, podría la máquina de la izquierda comunicarse con la máquina de la derecha, y puede decir MAC de destino, MAC D. Lee la tabla y lo envía por el puerto 4. Y podría establecerse una comunicación directa entre el FA1 hacia el FA4, en simultáneo, porque electrónicamente están pasando por diferentes medios. Esa es la ventaja del switch, es como un puente que tiene varios niveles, ¿no? Una construcción, una avenida, encima un puente, encima del puente viene otro puente, y de este otro puente, y en simultáneo, en cada puente pueden estar viajando carros, cualquier vehículo, y no va a haber colisión, no se van a chocar, porque están en niveles diferentes. Esa es la similitud con el switch, por eso que es un dispositivo de interconexión ampliamente utilizado en una red LAN. Bien, de esa manera se establece la comunicación de manera más eficiente. ¿Qué hubiera pasado si la dirección MAC en esta trama de amarillo hubiera estado en FFFF? Eso significaría que es una dirección broadcast. Por lo tanto, la trama con esta dirección de destino puros unos se copiaría en todas las interfaces, porque es broadcast. Entonces estaría llegándole a las 4 computadoras esa trama. Esto si es que la dirección de destino MAC está en FF, 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 FF y FF. ¿No? El proceso de conmutación de un switch puede ser de dos tipos. Uno, que toda la trama llegue al switch, se almacene en la memoria, se vea si ha llegado bien, se lee la dirección MAC de destino, se ve la tabla y lo lanza, lo reenvía por un puerto de término. La otra es que ni bien esté entrando la trama, llega la MAC de destino, inmediatamente se lee los 6 bytes, se toma la decisión y continúa la trama viajando hacia el puerto de destino. Obviamente en este segundo caso es mucho más rápido que el primero, pero en el primero, donde llega y se almacena en el switch, hay todo un proceso de verificación, cosa que no lo puedo hacer en el caso de que ni bien llega, lo forwardeo, lo reenvío, ¿no? Bueno, son dos técnicas que existen hoy en día en los switches. Bien. Un hub es un dispositivo de la capa 1, es decir, él recibe, inmediatamente lo reparte a todas las interfaces. No hay ningún criterio que tome. Recibe y lo reenvía. Y listo.
Por eso se dice que es un dispositivo de capa 1, porque no hay ninguna toma de decisión. Que simplemente recibe, lo amplifica y lo reenvía. Nada más. El problema de un hub es que si ahora, por ejemplo, ahora tengo 3 computadoras, agarro aquí de este hub, pongo un segundo hub y pongo 3 computadoras, ahora cuando llegue una trama, no solamente va a llegar a estas 3 computadoras, sino a las otras 3. Le va a llegar. Y ahora tengo 6 computadoras que van a tratar de entrar al sistema, a la red. O sea, van a colisionar más. Cuanto más hub tenga, más computadoras tenga, más colisión va a haber. No es lo mismo que yo tenga 3 computadoras que van a intentar llegar a la red, porque puede haber colisión, que tener 6 computadoras o tener 100 computadoras. Por eso que los hubs no es utilizado hoy en día en la formación de redes. Son los switches, porque los switches te van a ir focalizando estos problemas de colisión, ¿no? Aquí podemos ver rápidamente el tema del dominio de colisión. Todo lo que son los switches concentran en sus interfaces la colisión, nada más. Por ejemplo, entre este switch y este switch, aquí hay un dominio de colisión. Entre este switch y este switch, aquí hay otro dominio de colisión. En cambio, aquí hay un hub. El hub, los dominios de colisiones, lo aumenta al contrario. Entonces, todo esto, como son hub, todo esto es un dominio de colisión. En esta red, como ustedes observan, hay un conjunto de 9 dominios de colisión, ¿no? Diferente es el dominio de broadcast. Los routers tienen la función de eliminar, no dejar pasar el broadcast. Como viste en una lámina anterior, que el switch sí puede pasar un broadcast. Con 1.1 copia en todas las interfaces. Solo en ese caso, nada más el switch. Por lo tanto, un switch es parte de un dominio de multicast, de broadcast. Un switch es parte de un dominio de broadcast, llamado también, en castellano, difusión, ¿no? Por lo tanto, recordad que en la lámina anterior dije, si viene una trama con dirección MAC de destino puros unos, el switch, solo en ese caso, lo reparte en todas las interfaces. Ahí estamos hablando de una dirección FFFF que viene a ser broadcast. Por lo tanto, un switch mantiene el concepto de broadcast. O sea, el dominio de difusión de broadcast está inmerso en el switch. El único que no deja pasar es el router. El router te bloquea. O sea, en las tablas de enrutamiento no hay broadcast, para hacerlo más claro. Entonces, si ustedes miran este router, a la izquierda hay switches y toda una red. Todo esto es un dominio de broadcast o difusión. Y todo lo que está a la derecha también es otro dominio de difusión. O sea, esta red, aquí en esta red hay 2 dominios de difusión o broadcast. Pero acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 dominios de colisión. Bien. Aquí hay un ejemplo que nos ilustra las direcciones físicas. Si yo tengo una PC con una IP, su MAC respectiva, la PC de la izquierda quiere comunicarse con la derecha. Necesariamente de la izquierda tiene que saber la MAC de la derecha. Es por eso que esta PC de la izquierda, al conocer esta dirección que es 0145EAF04891, lo copia. ¿Qué pasa si no conozco? Ahí viene el problema. Por eso está el protocolo. Pero en condiciones normales, vamos a llamar así, de funcionamiento normal, todos deben conocer la MAC del otro extremo del enlace. No del otro extremo de la red, sino de la red LAN. No en el otro extremo de la red LAN. No en la Internet, sino en la red LAN. ¿No? Esta es la trama formada recién. Entonces ahora se envía esa trama a todos los elementos de la red LAN y obviamente también va al router. Todos analizan la información de amarillo y en ese momento dice, la máquina del medio dice, yo no soy esa dirección de amarillo, lo desecha, y el de la derecha dice, yo sí soy, ese es mi número IP, perdón, ese es mi número MAC, el de amarillo es mi número MAC, y lo recibe y lo procesa, ¿no?
La formación de una red LAN va por las tablas que deben tener los switches. Por ejemplo, si yo tengo a la izquierda una máquina con la dirección IP igual a y la MAC igual a X, y a la derecha la IP a B y la MAC a Y, una de los componentes que deben tener los switches son sus tablas. Debe tener sí o sí una tabla que diga, para ir a la MAC Y, tienes que ir por la interfaz 01. Aquí tiene que haber, para ir a la MAC Y, tengo que ir por la interfaz 07. Y acá, para ir a la MAC Y, por la interfaz 04. Entonces, cuando viene una información, un dato que yo quiero enviar de la máquina de la izquierda a la máquina de la derecha, el verde, lo tengo que encapsular esto a una trama. La trama debe tener MAC de destino, acá observen, Y, y el MAC de origen X. Se encapsula y luego la trama se envía. Llega al switch, el switch lee la tabla y le ordena que se dirija al 01. Va al 01 y llega al switch 2, el switch 2 lee la MAC Y y le ordena que vaya al 07. Lo envía al 07, lee y lo envía al 04. Cuando llega a la parte inferior de la computadora, desencapsula el verde, es decir, el IP, y la máquina IP, el dato de la máquina de la izquierda y la máquina de la derecha se acaban de comunicar, ¿no? Es importante entonces las tablas del switch. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿cómo se generan estas tablas de color naranja? La respuesta, el protocolo ARP, que lo vemos en un momento. ¿Qué pasa si ahora yo tengo como destino un nodo que está en la internet? Ya no está acá. Entonces, miren, ahora debe existir en las tablas cómo llegar a la puerta de enlace. Ahí que sucede, la MAC W. ¿Por qué? Porque como está fuera de la regla, la PC lo tiene que entregar al router. Esa es su función del router. Entonces, lo que hace ahora, otra vez el dato, miren ahora, la IP es la A y la IP es el Z, está afuera. Lo encapsula en una trama. La trama tiene que saber W, porque W es la MAC del router. Lo tiene que saber. ¿Y cómo lo sabe? Recuerden que cuando ustedes configuran su PC, siempre colocan la IP de la puerta de enlace. Entonces, su PC sí sabe encontrar la puerta de enlace. Conoce el C. Y del C puede conocer el W a través del protocolo ARP. Entonces, el ARP ya hizo su trabajo. La PC de la izquierda coloca W, lo envía al switch 1. El switch 1 lo analiza la tabla, lo envía también por el F01, agarra el switch 2, lo envía en tabla, lo envía por el 06, llega al router R1, el router 1 desencapsula, y al momento de desencapsular se da cuenta que IP es igual a Z. Como él tiene tabla de enrutamiento, no tablas MAC, sino tabla de enrutamiento, sabrá cuál es el salto siguiente, y este a su vez el salto siguiente, y así sucesivamente para llegar a la computadora. Pero en una LAN todo acaba en el router. ¿Sí? De aquí ya viene el análisis de los routers hacia la internet, ¿no? Bien, eso es lo que yo quería comentarles en esta primera parte. Vamos a continuar con la parte ya de las tablas ARP, del protocolo ARP, en un siguiente análisis, ¿no? Yo me despido. Hasta la próxima.